escuchando el doctor Félix Lonigro. Hola Félix, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas noches, perdón, ya, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo andás? Bien, mira, varias preguntitas queríamos saber, desasnar contigo algunos temitas que hoy se han suscitado. En primer lugar, Sí. el tema de la prisión domiciliaria, que mucha gente ha entendido, más allá de lo que dice la letra clara del artículo 10 del Código Penal, que se debe aplicar automáticamente, por un lado, y por el otro lado, el otro tema que también nos preocupa es si este tipo de manifestaciones son compatibles con manifestaciones como la que hizo públicamente, no las de la gente, sino la que hizo públicamente como una suerte de arenga política bastante bien Mm. disimulada por parte de Cristina Kirchner. Si esto realmente no está entorpeciendo el otorgamiento de la domiciliaria que se le ha dado. Bueno, a ver, indudablemente que lo que pasa es que Cristina Fernández es una provocadora profesional. Eh, Era esperable que no se quedara sentada en el sillón mirando series. Claro. Iba a tener esta impronta, iba siempre desafía y tira de la cuerda y obviamente no está dispuesta y por eso no se fue al Calafate a hacer o no propuso Calafate como domicilio para hacer prisión domiciliaria porque ella justamente lo que quería era esto. Eh, la decisión que tomó el Tribunal Oral ayer de conceder la prisión domiciliaria, pero además establecer una serie de restricciones, fue muy clara. Cristina Fernández no puede realizar actos que perturben la tranquilidad pública. Eh, Esto del balcón que siempre se habló, bueno, así está contenido el balcón, porque no es el balcón en sí mismo, sino es el balcón que puede usar. Ella hoy pidió que le dijeran si podía usar el balcón. Eso es una provocación. Ella sabe que puede tranquilamente usar el balcón. El problema es qué hace desde el balcón. Eh, Ahora, hoy, redobló la apuesta enviando un audio a la manifestación donde estaba en el Plaza de Mayo y esto es algo que se lleva de bruces con la restricción que ella tiene. A ver, por un lado es cierto que nadie le puede impedir que se exprese, pero lo que pasa es que esto es una forma de expresarse políticamente, indudablemente se expresó políticamente, y si bien no le alcanza la inhabilitación para expresarse, porque es para ocupar cargos públicos y por lo tanto para presentarse a la elección, eh, pero indudablemente esto que está haciendo es política. Entonces, una cosa es expresarse y otra cosa es expresarse políticamente. Yo entiendo que esto empieza a transitar por una línea muy delgada entre lo que puede y lo que no puede hacer. Cristina Fernández no puede hacer política. Y expresarse de este modo es, la libertad de expresión es un derecho civil, pero cuando se manifiesta políticamente deja de ser un derecho civil y se convierte en un derecho político. Por lo tanto, creo que está jugando con fuego e indudablemente, si esto subsiste en el tiempo, y bueno, es muy probable que le apliquen nuevas restricciones al a lo que puede hacer como condenada. Y de última, hasta inclusive no descarto que de seguir esto así, directamente le revoquen la prisión domiciliaria. Estuve estudiando el tema este y realmente es como vos decís, incluso hay algunos fallos que señalan que no hay prohibición general del uso de medios de comunicación de cualquier tipo de la prisión, pero, siempre que existan razones específicas y fundadas. O sea que Ah, me parece que acá ya la limitación de su uso se ve claramente porque evidentemente ya está en cierto modo
llamando a la gente a manifestarse, enalzarse contra los poderes constituidos, porque la necesidad de hablar de que la gente fuera a Plaza de Mayo y que por qué no fueron a la Corte o no fueron a otros o a Comodoro Pi, fueron a Plaza de Mayo porque era una manifestación de tinte político que ella porque, a ver, si esto ya lo manda incluso más por sus redes sociales, es una cosa. Pero Urbi et Orbi, que se escuche la voz de ella y encima no era un mensaje grabado, sino que era en vivo, entonces, y No, que no. incluso hubo un ida y vuelta, ¿no? O sea que me parece que acá estamos caminando por una cornisa muy delicada. Eh, No, por me- me- supuesto, por supuesto. Y de persistir esto así, eh, esto no va a terminar como ella quiere, pero la va a terminar perjudicando su narcisismo, su, su mesianismo, en fin, creo que está jugando con fuego y probablemente termine. Pero claro, esto va a generar más todavía una batahola en sus seguidores y se restringen más si esto termina como es previsible. Pero bueno, es lo que ella quiere, en definitiva. Yo creo que ella quiere gran escándalo con su prisión. Eh, Va a ver que la justicia va a tener que ser muy prolija en esto, ¿no? O va a tener que tener paciencia o va a tener que ser muy firme, las dos cosas. Otro tema que también me preocupa, porque más allá que el fallo, por más que se digan pavadas, el fallo fue totalmente ajustado a derecho, Por supuesto. la fundamentación del mismo, si Cristina hizo una defensa técnica, no hizo una defensa técnica, sino una defensa política, era porque evidentemente no tenía argumentos técnicos para poder rebatir las graves acusaciones en su contra. Pero más allá de esto, creo que la sentencia desde mi punto de vista, de la Corte fue absolutamente impecable. Pero ahora empiezan a correr algunas voces, como por ejemplo lo escuchaba a un abogado de ella diciendo que Perdón. estaba en ese Dalbón, Gregorio Dalbón, el que lucró con las víctimas de los accidentes de tránsito. Estaba diciendo Dalbón en Europa, le decía que estaba en La Haya, y que estaba haciendo una presentación. Una cosa disparatadísima porque La Haya no interviene en estas cuestiones, sino que estas cuestiones son resorte, intervienen en cuestiones entre estados. Pero eh, por otro lado, escuchaba que también puede existir la posibilidad de la revisión de la sentencia condenatoria en tribunales internacionales. ¿Cómo ves esto vos a la luz también de lo que dice la Constitución nuestra en el 75, inciso 22, ¿no? O sea, de los tratados con las demás naciones y con organizaciones internacionales? Bueno, a ver, el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, ha creado estos dos órganos, son la Comisión Interamericana de Justicia y la Corte Interamericana de Justicia. A la Corte Interamericana los estados, llegan solo los estados, no llegan los individuos. Cristina Fernández no puede llegar directamente a la Corte, tiene que pasar previamente por la Comisión Interamericana. Eh, la Comisión Interamericana puede intervenir en algún asunto en tanto y en cuanto, justamente para analizar si la afectación al derecho de quien hace el reclamo, en este caso Cristina Fernández, ha sido arbitraria, o sea, si el derecho vulnerado ha sido arbitrariamente vulnerado. Si en el caso de un juicio, si no se respetaron el derecho de defensa, más que nada, y la Corte interviene cuando hay cuestiones, eh, cuando hay detenciones arbitrarias, como pasó con Petro, con Gustavo Petro, a quien ahora pretende invocar como antecedente, cuando no tiene nada que ver, porque Petro era un alcalde, estaba en funciones, Cristina Fernández no, fue destituido políticamente, Cristina Fernández fue condenada después de 17 años en proceso. Eh, Así que indudablemente, si lo que se va a analizar, porque esto es lo que se va a analizar, es si las garantías constitucionales en juicio, Cristina Fernández está perdida. Pero además, por otra parte, una medida cautelar requiere una verosimilitud, como que realmente hay motivos fundados para creer que acá hay una detención arbitraria, una sentencia en un juicio
que llevó 17 años, que se dieron todas las etapas del debido proceso, defensa de juicio, etapas recursivas, más de 10 jueces interviniendo, fiscales. Realmente es tan absurdo creer que puede tener algún éxito allí en el ámbito internacional, que sinceramente, y además aún cuando lo tuviera, ya nuestra Corte tiene dicho, en el caso Fontevecchia, que no hay una cuarta instancia en los organismos internacionales. Esto sería afectar nuestra soberanía, y si bien es cierto que existe tratados, que nosotros adherimos al tratado del Pacto de San José de Costa Rica, también es cierto que la Argentina tiene sus poderes constituidos que interpretan el sentido y el alcance que tienen las normas constitucionales o las convencionales como esta, y nuestra Corte lo ha dicho, lo ha planteado de ese modo. En todo caso, dijo la Corte, si la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana hacen recomendaciones o hasta intimaciones inclusive a los órganos políticos, no va a decir pase. Pero jamás se puede entender que la Corte pueda dar vuelta una sentencia de la última instancia que hubo en la Argentina, que es la Corte Suprema, porque si no, insisto, estaríamos en que la condena no quedaría firme hasta tanto no intervenga la Corte Interamericana. O sea, le estiraríamos la ejecutoriedad de una sentencia, cosa que es realmente absurdo. Así que, por ese lado, a lo que me parece que apunta Cristina Fernández es a victimizarse internacionalmente, a decirle al mundo, bueno, fíjense que esto es indignante, mostrarse indignada, ¿no?, frente a esta situación, pero que yo creo que de antemano sabe que de allí no va a resultar absolutamente nada. Sí, yo también pienso lo mismo. Lo que pasa es que cuando era diputado estaba en la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal Federal, y hay una norma de la cual que me han mentado mucho en estos días, que es el artículo 366, un inciso F, que habla de la revisión de la sentencia condenatoria firme. Y dice que en uno de sus incisos, dice que la revisión procede por los motivos siguientes. Y dice, por ejemplo, cosas que son muy lógicas, como que la sentencia se haya apoyado en prueba documental o en prueba testimonial cuya falsedad se hubiera declarado en un juicio posterior, prevaricato, cohecho, se descubrieran nuevos hechos que demostraron que la persona... Y un inciso que está fuera de toda lógica, que yo creo que se hizo para satisfacer las inquietudes de Zaffaroni, que en ese momento batallaba mucho en la Corte Internacional de Sí. Derechos Humanos, donde dice que se podrá revisar si se dicta en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual. Una norma más oscura no hay, pero se tratan de agarrar a esta norma. Y yo creo que esta norma no dice nada, porque lo que está diciendo es una sentencia, que se tiene que dictar la sentencia, y la sentencia de la Corte Interamericana tiene que referirse a que fue que fue dictada contrario al derecho, y esto obligaría a que tuviéramos una norma supranacional que, como decís bien vos, no permitiría que las condenas estuvieran nunca firmes. Pero se agarran de esto Eso, por una redacción, por un lado temeraria, y por el otro lado, evidentemente, sesgada y sumamente intencional, ¿no? bueno, por eso digo que en realidad van a intentar patalear en ese ámbito, porque es a donde se llega, a donde el escenario, el contexto, el concierto de las naciones se escuchan o se pueden hacer oír desde ahí, pero justamente es para mostrar indignación, porque yo creo que saben que en la práctica no pueden tener éxito. Yo creo que la única posibilidad que tiene que quedar libre es con un indulto. Y así todo tenemos que obviamente hablar de la imposibilidad de un indulto para un delito que constitucionalmente está asimilado al atentado contra la democracia y el orden constitucional, que son indultables según la misma Constitución. Así que por supuesto yo entiendo que tampoco puede ser indultado, y aún cuando el indulto procediera, creo que por interpretación restrictiva de este instituto,
entiendo que tampoco abarcaría la accesoria e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Pero bueno, Claro. esas serán discusiones, se darán oportunamente, ¿no? Mientras tanto, creo que Cristina se tiene que ir haciendo la idea de que va a tener que cumplir la condena, por lo menos los 2/3, que es para lo que sea la libertad condicional. Sí, totalmente de acuerdo. Yo mismo te señalaba de que cuando advertí ese artículo, ya te digo, estaba en la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal Federal, una comisión bicameral, e presenté un proyecto que después no se perdió, dejó de tener estado parlamentario, solicitando la eliminación de ese párrafo. Y Urtubey, que era senador, y muchos senadores y diputados lo vieron con buenos ojos. Después es un poco como que hay un prejuicio que no te podés meter con tratados internacionales, que te puede ocasionar un problema, pero me parece que tampoco podemos ir aceptando esto, que haya normas por sobre nuestro derecho vigente, ¿no? Vos lo decís Y muy por claro en tu supuesto, tratado, lo tratás muy bien en tu en el obra de manual, Derecho sí, Constitucional. sí. Exactamente. Te Y, agradezco y en muchísimo todo. esto, Sí, 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 sí. no, 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 digo que en esto la Academia Nacional de Derecho es muy clarita, cuando no entiende que la jerarquía constitucional que se le asignó a los tratados, pueden colocar a los tratados al lado de la Constitución, pero nunca abajo. Y ese famoso artículo 27 que dice que todos los tratados deben estar de acuerdo con los principios de la Constitución Nacional, ni siquiera ha sido modificado en la reforma de 1994 y sigue estando vigente. Así que, bueno, Exactamente. El 27 es es clarísimo. O sea clarísimo, que, es bueno, clarísimo. toda esa parte no se tocó porque si se tocaba toda esa parte, la parte Sí, nada. de No, no declaraciones podían juradas. porque la ley declarativa lo prohibía. Entonces, bueno, les quedó un mamarracho ahí hecho en el artículo 75, inciso 22, que realmente, bueno, pero se ha generado una nueva discusión doctrinaria en eso. Desde la reforma del 94 venimos discutiendo ese tema, y lo seguiremos discutiendo mientras siga estando allí vigente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Siempre muy claro para explicar todos los temas constitucionales. Un fuerte abrazo, Félix, y Bueno, no, gracias por no, esta gracias. tarde. Gracias, Jorge, que siga muy bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego, muy luego. amable.